Imagina caminar por una ciudad con pirámides tan altas como edificios modernos, templos decorados con símbolos misteriosos y miles de personas llenando las plazas. Ahora imagina que, un día, esa ciudad queda vacía, sin guerras, sin incendios, sin explicación. Solo silencio y la selva tragándoselo todo. Eso fue lo que ocurrió con los mayas, una civilización brillante que un día desapareció. Pero, ¿qué pasó realmente? Para entender cómo desaparecieron, primero hay que entender lo grandes que fueron. Los mayas no eran un solo pueblo. Eran una red de ciudades-estado repartidas en lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Y en su época dorada, entre los años 250 y 900 después de Cristo, construyeron uno de los imperios más impresionantes de la historia. Los mayas crearon un sistema de escritura propio, capaz de registrar su historia, sus guerras y sus rituales. Eran maestros de la astronomía, podían predecir eclipses con siglos de anticipación y diseñaron calendarios más exactos que el que usamos hoy. Inventaron el número 0 antes que Europa y lo aplicaron en matemáticas y arquitectura. Construyeron ciudades gigantes como Tikal, Calakmul, Copán o Palenque, y lo hicieron en medio de la selva tropical, sin hierro, sin animales de carga y sin la rueda. Todo con la fuerza humana, la piedra y el ingenio. Pero lo más sorprendente es que, en pleno apogeo, cuando alcanzaron su máximo esplendor, las ciudades mayas empezaron a vaciarse. Templo tras templo quedó en ruinas, plazas enteras quedaron sin gente, y lo que fue una de las civilizaciones más brillantes de América se desmoronó. Los arqueólogos lo llaman el colapso maya. Entre los siglos 8 y 9, algo ocurrió que cambió todo. Los centros urbanos, que habían prosperado durante siglos, quedaron desiertos. ¿Qué pasó? Aquí es donde empieza el misterio. Por mucho tiempo, los investigadores pensaron que se trataba de una gran catástrofe, una invasión, un terremoto, una epidemia. Pero ninguna explicación por sí sola era suficiente. Hoy sabemos que la respuesta está en una mezcla de factores, una tormenta perfecta que llevó a la caída de los mayas. La primera gran pista vino de algo invisible, el clima. Científicos analizaron sedimentos de lagos en la región maya y encontraron señales de sequías extremas. Sequías que duraron décadas. Imagina depender de la lluvia para tus cosechas, tus rituales y tu vida diaria, y que de pronto el cielo se cierre. Los ríos bajaron, los cultivos fracasaron, el hambre se extendió y una civilización de millones de personas comenzó a quedarse sin alimento. Los mayas dependían fuertemente del maíz, y sin él, todo su sistema colapsó. La sequía no fue solo un problema agrícola, también fue un golpe espiritual. La fe empezó a tambalearse, y con ella, el poder de los reyes sacerdotes. Pero el clima no explica todo. Los mayas crecieron demasiado rápido. Sus ciudades se expandieron y las poblaciones se multiplicaron. Para alimentar a tanta gente, talaron enormes áreas de selva, agotaron los suelos y sobreexplotaron la tierra. En otras palabras, la propia grandeza de los mayas se volvió su enemiga. Cuanto más crecían, más frágil se volvía su mundo. Cuando la sequía llegó, no había reservas, no había plan B. Los recursos estaban al límite. Y la lucha por sobrevivir encendió otro problema aún mayor: las guerras internas. Las inscripciones en los templos cuentan historias de batallas, de ciudades enfrentadas entre sí. Al parecer, en los últimos siglos, la guerra se intensificó. Reyes compitiendo por poder, ciudades rivales saqueando y esclavizando a los vencidos. Cuando el hambre golpeó, la violencia estalló. En vez de unirse, los mayas se destrozaron entre ellos. Los arqueólogos han encontrado restos de fortificaciones y armas en lugares donde antes había paz.
señal de que las ciudades empezaron a encerrarse, a protegerse, hasta que ya no pudieron más. La guerra, sumada al hambre y la sequía, aceleró el colapso. Lo fascinante es que no fue una sola causa, sino un conjunto de desastres que se retroalimentaron. Menos lluvia significaba menos cosechas. Menos cosechas significaban más guerras. Más guerras significaban menos estabilidad. Y así, en apenas un par de generaciones, las grandes ciudades mayas se apagaron. Tikal, Copán, Calakmul, centros que habían brillado durante siglos, quedaron desiertos. Pero aquí viene lo extraño. Los mayas no desaparecieron del todo. Sus ciudades colapsaron, sí. Pero el pueblo maya sobrevivió conservando su lengua, sus tradiciones y sus creencias. El misterio no es por qué desaparecieron, sino por qué sus ciudades fueron abandonadas tan rápido. Con el paso del tiempo, nuevas tecnologías han permitido descubrir detalles que cambian por completo nuestra visión del colapso maya. Una de las más revolucionarias es el LIDAR, un escáner aéreo que penetra la selva y revela lo que el ojo humano no puede ver. Gracias a este sistema, se han identificado miles de estructuras ocultas, pirámides enterradas, calzadas elevadas que conectaban ciudades y complejos sistemas agrícolas que transformaron pantanos en tierras fértiles. El mundo maya resultó ser mucho más vasto y sofisticado de lo que imaginábamos. Estos descubrimientos muestran que no hablamos de unas cuantas ciudades aisladas, sino de una red urbana gigantesca que llegó a sostener a millones de personas. Carreteras rectas de kilómetros de longitud, canales de irrigación, terrazas agrícolas y murallas defensivas conformaban un entramado comparable al de los grandes imperios del mundo antiguo. Lo más sorprendente es que gran parte de esa infraestructura quedó oculta bajo la selva durante más de 1000 años, como si la naturaleza hubiera querido borrar de golpe toda una civilización. Otro dato clave es que el colapso no fue uniforme. Algunas ciudades comenzaron a despoblarse en el siglo VIII, mientras que otras resistieron hasta bien entrado el siglo X. En la península de Yucatán, por ejemplo, surgieron nuevos centros como Chichén Itzá, que prosperaron incluso después de que Tikal o Copán quedaran desiertas. Esto nos habla de respuestas distintas frente a la crisis. Algunas élites lograron adaptarse por un tiempo con nuevas alianzas, cambios en el comercio o rituales renovados. Sin embargo, al final casi todas sucumbieron a la misma presión de recursos agotados y tensiones internas. Un aspecto menos conocido pero igual de misterioso es la desaparición de la escritura. Durante el período clásico, los mayas llenaron estelas, murales y códices con glifos que narraban sus conquistas y rituales. Tras el colapso, esa tradición casi se extinguió. La voz escrita del mundo maya se apagó de forma abrupta, como si la historia hubiera dejado de tener sentido en medio de la crisis. Esa pérdida cultural fue tan grande como el abandono de las ciudades, porque el silencio en piedra nos impide conocer la versión de los propios mayas sobre lo que vivieron. Y sin embargo, pese a la caída de los grandes centros urbanos, los mayas no desaparecieron. Millones de personas hoy en día hablan lenguas mayas y mantienen vivas tradiciones heredadas de sus ancestros. La cosmovisión, los tejidos, los calendarios agrícolas y hasta prácticas rituales continúan en comunidades de Guatemala, México, Belice y Honduras. La civilización como sistema político colapsó, pero la identidad maya sobrevivió y aún respira en cada palabra, en cada ceremonia, en cada símbolo. El misterio de las ciudades vacías se convierte así en una advertencia. Los mayas alcanzaron un dominio impresionante sobre la naturaleza, pero lo llevaron al límite. Deforestaron, explotaron al máximo sus tierras y crecieron más de lo que podían sostener. Cuando el clima cambió, su mundo colapsó. Lo mismo que enfrentamos hoy con nuestras propias ciudades: sobrepoblación, sequías,
conflictos por recursos y tensiones políticas. El pasado maya nos dice algo claro. Ninguna civilización, por poderosa que parezca, está libre de caer si rompe el equilibrio con la naturaleza que la sostiene. Por eso, cuando miramos sus pirámides cubiertas de vegetación, no deberíamos ver ruinas muertas. Son advertencias en piedra, mensajes de hace más de 1000 años que nos recuerdan lo frágil que es la grandeza humana y lo rápido que puede desmoronarse un imperio. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué crees que pasaría si hoy, con toda nuestra tecnología, enfrentamos un colapso como el de los mayas? La historia no está tan lejos como pensamos, y el misterio de su desaparición puede ser también la llave para entender nuestro futuro. Si este viaje por el enigma maya te atrapó, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, porque todavía hay muchos más secretos de la historia que esperan ser contados, y juntos vamos a descubrirlos.